En esta oportunidad vamos a ingresar al capítulo 11, el cual corresponde al sistema muscular. Ese es un tema complejo respecto a a las acciones que realizan los músculos para producir lo que es el movimiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que son los objetivos de aprendizaje de este tema, que es describir la relación entre los huesos y músculos para producir movimientos corporales. Otro sería lo que es muy importante, definir la palanca, puntos de equilibrio y comparar lo que son los tres tipos de palancas que vamos a ver posteriormente. Bien, otro de los objetivos es identificar los tipos de disposición en cuanto a los fascículos de un músculo esquelético, que esto es muy importante también para lo que es la realización de los movimientos, ¿no? Y tenemos que explicar cómo lo que es los músculos agonistas, antagonistas, y los que son los músculos sinergistas y lo que es el fijador actúan como juntos para lo que es el movimiento. El músculo se va a centrar en la producción de los movimientos, ¿no? Entonces, obviamente, las distintas partes del cuerpo. Algunos otros músculos se van a encargar o van a tener una función más que todo para estabilizar los huesos, para que los otros músculos esqueléticos sean destinados o puedan ejercer los movimientos de manera más eficaz. Bien, ahora, entonces, para entender un poco cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos, tenemos de que vamos a ir primero definiendo lo que es el origen, por ejemplo, que el origen generalmente es la fijación del tendón de un músculo al hueso estacionario. Este se denomina lo que es un músculo teniendo como punto de origen, ¿verdad? Entonces, el otro extremo, el otro del mismo músculo, que es el tendón, también, entonces, es la fijación del músculo a un hueso móvil. Bien, entonces a esto se denomina como inserción. Entre estos dos tendones, entonces tenemos el vientre. Por ejemplo, en este caso es el vientre del músculo tríceps braquial y en este lo que es el vientre del músculo bíceps braquial, que es una porción carnosa de lo que es el músculo entre ambos tendones, ¿no? Por ejemplo, si la carga está más cerca de lo que es el punto de equilibrio, entonces, y el esfuerzo más lejos de esta, vamos a requerir más que todo un esfuerzo relativamente pequeño para poder realizar el movimiento con una carga, ¿verdad? Entonces, eh, precisamente estamos hablando a una distancia pequeña. Esto vamos a denominar como una ventaja mecánica. En cambio, si es que la carga va a estar más lejos, por ejemplo, más lejos de lo que es el punto de equilibrio y el esfuerzo se va a aplicar más cerca de este, entonces se requiere un esfuerzo relativamente más grande para poder mover esta carga pequeña, ¿bien? Pero vamos a poder realizarlo a mayor velocidad. En esta ocasión se habla de desventaja mecánica, ¿bien? Ahora, tenemos lo que son los tipos de palancas o la clasificación que son de primera clase, segunda y tercera clase, dependiendo a la distribución, por ejemplo, ya sea de la resistencia, que es la carga, en relación ya sea con lo que es el punto de equilibrio y el esfuerzo. Bien, hablamos de una palanca de primera clase cuando el punto de equilibrio se va a encontrar entre lo que es la resistencia y el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, a ese se le denomina lo que es la palanca de primera clase. Entonces, si el esfuerzo está más cerca de lo que es el punto de equilibrio que la carga, solo puede moverse una carga más liviana, pero se podrá mover lejos y rápido, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es, en este caso que estamos observando, es de la que está formada por la cabeza, ¿no? Que descansa sobre la columna vertebral. Entonces, este es un ejemplo de lo que es la de primera clase, cuando el punto de equilibrio se encuentra entre la resistencia y el esfuerzo. Y hablamos de lo que es una palanca de segunda clase cuando, por ejemplo,
La resistencia se va a encontrar entre el punto de equilibrio y el esfuerzo, ¿verdad? En este ejemplo tenemos que cuando el paciente, cuando la persona intenta ponerse de pie, ¿verdad? O sea, de puntillas. Entonces, este es un ejemplo en el cual es una palanca de segunda clase. Bien, esta disposición precisamente sacrifica velocidad y amplitud de movimiento en favor de la fuerza. Bien, este tipo de palanca produce la fuerza máxima. ¿Listo? Hablamos de una palanca de tercera clase cuando, por ejemplo, el esfuerzo se va a encontrar entre la resistencia y el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, las palancas operan como un par de pinzas, ¿no? Y son las más comunes en lo que es el cuerpo. Y, por ejemplo, la articulación del codo y el músculo bíceps braquial y los huesos del brazo constituyen precisamente un ejemplo de lo que es la palanca de tercera clase, ¿no? Ahora, respecto a lo que es los efectos de la disposición de los fascículos, esto es muy importante debido a que la disposición de los fascículos van a afectar lo que es la fuerza y precisamente la amplitud del movimiento. Por ejemplo, cuando una fibra muscular se va a contraer, entonces esta se acorta aproximadamente como un 70% respecto de su longitud, lo que es en reposo, ¿no? Entonces, a ver, podemos hablar de que cuanto más largas van a ser las fibras de un músculo aleatorio, por ejemplo, mayor va a ser la amplitud del movimiento que pueden producir. Bien, pero, o sea, la fuerza no depende necesariamente de la longitud, sino también de su área transversal total. Bien, porque, por ejemplo, una fibra que es corta también puede contraerse con la misma fuerza mayor como una que es larga, ¿verdad? Así entonces vamos a ver, por ejemplo, la disposición de los fascículos, por ejemplo, son los paralelos, que son fascículos paralelos al eje longitudinal del músculo y terminan en uno y otro extremo de los tendones planos, ¿no? Y, por ejemplo, un fusiforme son casi paralelos al eje longitudinal del músculo, de igual forma terminan en tendones planos, ¿bien? Y los músculos se adelgazan, van adelgazando hacia lo que son cerca o próximos hacia los tendones, ¿verdad? En el cual el diámetro va a ser menor a lo que es el vientre, ¿verdad? Entonces acá tenemos el vientre y van a ir adelgazando a medida que van acercándose hacia los tendones. En este caso son fusiformes, ¿verdad? Ahora, en cuanto al circular, son fascículos en disposiciones circulares, concéntricas, las cuales forman los músculos de los esfínteres, por ejemplo, ¿bien? Que van a cesar un orificio o una abertura. Bien, tenemos el otro la disposición en cuanto a los fascículos, el triangular, que son fascículos que se extienden por una amplia zona y van a converger en un tendón central, el cual va a ser grueso, y este confiere un aspecto triangular al músculo. Y en otras tenemos lo que son los peniformes, ¿verdad? Que son los fascículos cortos en relación con la longitud del músculo, que se extiende el tendón se extiende casi en su totalidad a lo largo del músculo. Bien, ahora tenemos lo que son respecto a la coordinación muscular. Entonces vamos a hablar de lo que son los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Bien, entonces, por ejemplo, al flexionar lo que es el antebrazo en el codo, el bíceps braquial es el agonista y el tríceps braquial va a ser el antagonista, ¿verdad? A ver, por ejemplo, en esta ocasión tenemos esta articulación, ¿verdad? Un músculo se va a denominar como motor primario, aunque es agonista, cuando éste se contrae para producir una acción o un movimiento, ¿verdad? En cambio, el otro músculo, en vez de contraerse,
se estira, va a ceder los efectos de lo que es el agonista. Por ejemplo, tenemos en este, como se había mencionado, en este ejemplo de que en la acción de flexionar lo que es el antebrazo en el codo, entonces el músculo agonista va a ser el que va a realizar el movimiento al contraerse, ¿verdad? Que es en este caso, el bíceps braquial, que se contrae para poder flexionar. Y el músculo antagonista tiene que ceder, tiene que relajarse, precisamente para que pueda ejercerse ese movimiento, ¿no? Ahora hablamos, por ejemplo, de los músculos sinergistas, es más que todo para que ciertos movimientos no deseados en lo que son de las articulaciones, ya sean intermedias, o de lo contrario, para ayudar precisamente al movimiento del agonista, son estos movimientos sinergistas, aquellos que están presentes precisamente para que no puedan realizarse movimientos no deseados o incluso para ayudar al músculo agonista durante la contracción o para realizar los respectivos movimientos que se deseen, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se denominan los músculos esqueléticos? Tenemos una amplia variedad, por ejemplo, en cuanto a mm, términos, una clasificación, por ejemplo, que es en base a la dirección de los fascículos, que tiene una orientación de los fascículos respecto a la línea media del cuerpo, ¿verdad? En estos ejemplos tenemos el recto, el transverso, el oblicuo, ¿verdad? Y otra que es respecto al tamaño, son tamaños relativos del músculo, ya sean máximos, mínimos, largos, cortos, ¿verdad? Por ejemplo, el vasto, que es inmenso, un ejemplo de este es el vasto lateral, ¿verdad? Otra tenemos en cuanto a la forma, ya sean por ejemplo, deltoides, trapecio, romboides, orbiculares, que esto lo vamos a ir viendo pues, a medida que vayamos avanzando el tema, ¿no? Y respecto a lo que es la acción, ya sean flexores, extensores, abductores, aductores, ¿verdad? Por ejemplo, el pronador. Entonces, como ejemplo tenemos el pronador redondo, ¿no? Y respecto a lo que son los números de orígenes, ¿no? Por ejemplo, número de tendones de origen, ya sean bíceps, que son dos orígenes, bíceps braquial, y el tríceps, que son tres orígenes, en estas tenemos el tríceps braquial, ¿no? Y el cuádriceps, con cuatro orígenes, el cuádriceps femoral, ¿verdad? Y otro respecto a lo que es la otra clasificación, respecto a lo que es la localización, y también tenemos hacia lo que es el origen, ¿no? Orígenes e inserciones. Bien, a partir de acá, por ejemplo, lo que son los principales músculos esqueléticos superficiales, en esta ocasión estamos viendo un pantallazo de lo que vamos a observar a medida que vayamos avanzando el tema o desarrollando la misma. Son regiones en las cuales vamos a hablar más que de orígenes e inserciones, vamos a hablar los músculos que componen a ciertas acciones específicas y también el nervio por el cual el, va a ejercer sobre un músculo, ¿verdad? El músculo que va a estar inervado por un nervio específico, ¿no? Para realizar un movimiento respectivo. Bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los músculos de la cabeza, aquellos que van a producir la expresión facial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, como introducción entonces a esta región es de que estas se originan en la fascia o los huesos del cráneo y se van a insertar en lo que es la piel. Debido a estas inserciones, por ejemplo, los músculos de la expresión facial, por lo tanto, van a producir el movimiento de la piel, en lugar de lo que en otras regiones del cuerpo movilizan una articulación, ¿verdad? Cuando se contraen. Entonces, en esta ocasión, cuando estos músculos se contraen, mueven la piel. Entonces, vamos a obtener lo que son las expresiones faciales respectivas, ¿verdad? A ver, por ejemplo, entre los músculos que están notables de este grupo, tenemos lo que son
eh, aquellos que rodean orificios o aberturas, en esta ocasión de la cabeza, por ejemplo, como lo que es el ojo, después lo que es la nariz y lo que es la boca. Entonces, estos se van a encargar ya sea de aperturar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estos músculos van a funcionar como esfínteres, entonces que van a cerrar lo que son los orificios y los dilatadores que van a abrirlo, estos orificios. Entonces, como ejemplo tenemos el orbicular de los ojos, ¿verdad? Entonces, el orbicular de los ojos, como acción, va a producir el cierre del mismo, ¿verdad? El cierre del ojo. Y aquel que va a producir la apertura del ojo sería, en este caso, el elevador del párpado superior, ¿verdad? También otro tenemos lo que es, por ejemplo, el occipito frontal, esta, que es por ejemplo, es un músculo atípico, está compuesto por dos partes, que es una anterior, que es el vientre, por ejemplo, el vientre occipital y el vientre frontal, ¿verdad? Entonces, a estos, por ejemplo, estos se hallan sobre lo que es sobre el hueso de lo que es ya sean frontales y occipitales, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, el buccinador, ¿no? Tenemos en esta ocasión es un músculo más profundo, que es que forma las porciones musculares principales de lo que es la mejilla. Entonces, ya entrando a lo que son, por ejemplo, los músculos que mueven el globo ocular, hablamos de los músculos oculares extrínsecos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que existen tres pares de músculos extrínsecos del ojo, los cuales van a controlar el movimiento de los globos oculares. Tenemos lo que es los rectos superiores, y el recto inferior, ¿verdad? Tenemos el recto lateral, en el otro lado, la parte de lo que es tenemos el recto medial, ¿verdad? Tenemos lo que son los oblicuos superiores y los oblicuos inferiores, ¿verdad? Entonces, la acción de cada una de estas, por ejemplo, van a realizar, por ejemplo, el recto superior, este músculo, produce lo mueve los globos oculares en sentido superior, por lo tanto va a producir una elevación, ¿ya? Entonces va a producir un movimiento en sentido superior y medial, entonces que estaríamos hablando de una elevación y una aducción, ¿bien? Y los va a rotar en sentido medial. Algo muy importante también, por lo tanto, tenemos de que este músculo recto superior está inervado por el oculomotor, ¿bien? Que es el tercer par craneal. Ahora tenemos, por ejemplo, el recto inferior, el cual mueve el globo ocular en sentido inferior y medial. Bien, entonces mueve en sentido inferior y medial, que es una depresión y produce igual una aducción y los rota en sentido medial. Bien, igual va a estar inervado por lo que es el nervio oculomotor, que es el tercer par. Ahora tenemos lo que es el recto lateral, por ejemplo, que en cuanto al movimiento mueve el globo ocular en sentido lateral, que es una abducción. Bien, va a estar inervado por lo que es el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Tenemos el recto medial, que va en cuanto a la acción, mueve el globo ocular en sentido medial, ¿verdad? Entonces, produce una aducción, y va a estar inervado por el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal. Bien, ahora, entonces, el oblicuo superior, por ejemplo, va a producir lo que mueve los globos oculares en sentido inferior y lateral, que es un movimiento de depresión y abducción, ¿bien? Y que va a estar inervado por el nervio troclear, ¿bien? Que es el cuarto. ¿Listo? Y lo que es el oblicuo inferior mueve los globos oculares en sentido superior y lateral. Va a estar inervado por lo que es el tercer par craneal, que es el oculomotor. Y el elevador del párpado superior, ¿no?
que en este caso está seccionado, que eleva lo que son los párpados superiores, que abre los ojos, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a los músculos que mueven el globo ocular. Entonces, como repaso, tenemos de que los músculos extrínsecos de lo que es el globo ocular, tenemos de que están inervados por el nervio oculomotor, el tercer par craneal, lo que es el recto superior, el recto inferior, el recto medial, luego tenemos el oblicuo inferior y otro que sería el elevador del párpado superior. Aquellos que están inervados por el nervio abducens, que es el sexto, sería el recto lateral, ¿verdad? Y por el nervio troclear, entonces sería lo que es el oblicuo superior. Entrando a los músculos de la mandíbula, por ejemplo, esos músculos que van a mover la mandíbula, que es el maxilar inferior, en la articulación del temporomandibular, son como se los conoce como músculos de la masticación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de los cuatro pares de músculos que están involucrados en este procedimiento que es la masticación, tres van a cesar con fuerza la mandíbula y los cuales van a ser responsables de la fuerza de la mordida, que estaríamos hablando del macetero, el temporal y lo que es el pterigoideo medial. Bien, en esta ocasión estamos viendo la profundidad de lo que es la mandíbula. Bien, de ellos lo que es el macetero va a ser considerado el músculo de la masticación, el cual es el más potente, ¿no? Entonces, los músculos, lo que son los pterigoideos mediales y los pterigoideos laterales colaboran en lo que es con la masticación, desplazando lo que es la mandíbula de un lado al otro lado para ayudar a triturar lo que son los medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más importante también es de que la inervación de estos músculos, precisamente lo que son los músculos de la masticación, va a estar inervado por el trigémino, que es el quinto par. Específicamente es el ramo mandibular del nervio trigémino, bien, que es el quinto par. Entonces, tenemos como lo que son los músculos de la mandíbula, ¿no? Inervados por el trigémino. Lo que son los músculos de la lengua. Tenemos esos músculos de la lengua que este es una estructura móvil que resulta que es vital para lo que son las funciones digestivas, lo que es la masticación, en cuanto a la detección igual de lo que es el sabor y lo que es la deglución, ¿verdad? Y otro dato muy importante también que es muy importante para el habla, ¿verdad? Entonces, este músculo, bueno, perdón, esa estructura, ¿verdad? Entonces se va a ver favorecida lo que es debido a las inserciones que tienen, por ejemplo, en la mandíbula, en lo que son las apófisis estiloides, después de lo que es el hueso temporal y lo que es el hueso ioides, ¿verdad? Entonces, este se va a dividir, por ejemplo, en los músculos extrínsecos de la lengua, que van a favorecer lo que es que se originan fuera de la lengua y se insertan en ella. Por lo tanto, una de las acciones que mueven toda la lengua en distintas direcciones. ¿Listo? Que son anteriores, posteriores y laterales. Y aquellos músculos intrínsecos de la lengua, entonces se originan y se insertan en lo que es en ella. Estos músculos modifican lo que es la forma de la lengua y otro dato que es que no la mueven en su totalidad. Bien, y por ejemplo lo que son los músculos linguales intrínsecos extrínsecos e intrínsecos se van a insertar en ambas mitades de lo que es la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son el músculo geniogloso que va a deprimir lo que es la lengua y lo comprime en sentido anterior, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el estilogloso que eleva la lengua y lo arrastra en sentido posterior, provocando lo que es una retracción. Bien, y lo que es el iogloso, por ejemplo, acá tenemos el iogloso, en cuanto a la acción, va a deprimir la lengua y tira de sus labios hacia abajo. Bien, entonces como acción deprime la lengua
y lo tracciona de sus lados hacia abajo, ¿verdad? Lo que es otro sería el palatogloso. Acá tenemos lo que es el palatogloso, eleva la porción posterior, que tenemos, eleva la porción posterior de la lengua y la lleva hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, el paladar blando sobre lo que es la lengua. Ahora, entonces, en cuanto a la inervación, entonces son por ejemplo, el geniogloso, el estilogloso y el iogloso, entonces son inervados por lo que es el nervio hipogloso, que es el 12 par craneal, ¿verdad? Y lo que es el palatogloso, que es este músculo que tiene una excepción en cuanto a la inervación, que está inervado por lo que son el plexo faríngeo, que contiene axones del nervio vago, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a los músculos que eh, que van a ejercer acciones sobre lo que es la lengua, ¿verdad? En cuanto a los músculos de la región anterior del cuello, entonces tenemos estos músculos se van a dividir en dos grupos musculares. ¿Listo? Aquellos que son los suprayoideos y los infrayoideos. Bien, por ejemplo, aquellos que son los suprayoideos, como punto de referencia, lo que es precisamente el hueso ioides, por lo tanto, aquellos músculos que se encuentran por encima del hueso ioides son los suprayoideos y aquellos que se encuentran por debajo del hueso ioides son los infrayoideos, ¿verdad? Entonces, aquellos músculos que pertenecen en el suprayoideo tenemos lo que es el digástrico. Tenemos acá lo que es el digástrico con su vientre anterior y su vientre posterior. Aquellos que están, por ejemplo, el vientre anterior va a estar inervado por lo que es el trigémino. Bien, el vientre anterior entonces está inervado por el nervio trigémino y el vientre posterior, que es el séptimo par craneal, por el nervio facial. Bien, en cuanto a las acciones, es de que eleva el ioides y deprime la mandíbula. Bien, ahora el otro músculo suprayoideo está el estiloioideo. Bien, que este va a estar inervado por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, ¿verdad? En cuanto a la función, va a elevar el ioides y lo arrastra hacia atrás. Otro músculo suprayoideo tenemos el miloioideo. Acá tenemos, está inervado por el nervio trigémino, ¿no? Que es el quinto. Entonces, en cuanto a la acción, va a elevar ioides y deprime la mandíbula también. Bien, el otro que sería el genioideo, entonces, este que va a elevar lo que es el ioides, arrastra hacia adelante lo que es al ioides y la lengua y deprime la mandíbula. Va a estar inervado por lo que es el primer nervio espinal cervical, que es el C1. Bien, ahora, dentro de lo que son los músculos infrayoideos, tenemos, por ejemplo, el homoyoideo. ¿Listo? Acá tenemos el homoyoideo. Entonces, por ejemplo, este va a deprimir lo que es el ioides. Bien, el homoideo y estos músculos van a estar inervados por las cervicales 1 a la cervical 3. ¿Listo? A excepción de lo que es el tiroideo, que va a estar inervados por lo que es ramos de los nervios espinales C1 a C2 y el nervio hipogloso, que es el 12. Bien, entonces tenemos el otro músculo infrayoideo que es el esternoioideo. Bien, que va a deprimir lo que es el hueso ioides. Luego tenemos el externo, que les había mencionado hace un rato, tiroideo, ¿verdad? Que deprime lo que es el ioides y eleva el cartílago tiroides. Bien, ahora en cuanto a los músculos, igual, lo que son los músculos que mueven del cuello, que mueven la cabeza, tenemos las siguientes, ¿no? Primero vamos a decir de que el equilibrio y lo que es el movimiento precisamente de la cabeza sobre la columna vertebral van a involucrar precisamente la acción de varios músculos cervicales y dentro de estas tenemos las siguientes. Una de estas, que es un músculo bien conocido, que tenemos el
esternocleidomastoideo, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando actúan ambos, ya sea el izquierdo y el derecho, entonces producen la flexión de la porción cervical de la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, y cuando actúan de manera aislada, cuando actúa solamente un lado de lo que es esternocleidomastoideo, entonces una de las acciones va a ser la flexión de la cabeza y el cuello en sentido lateral, hacia el mismo lado. ¿Listo? Y también otra es de que rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo del cual se está contrayendo. Bien, el otro, por ejemplo, el otro músculo, tenemos el semiespinoso de la cabeza, esta, que cuando actúan juntos, ambos lados, por ejemplo, extienden la cabeza, ¿listo? Y la columna vertebral. Cuando actúan de manera aislada, un solo lado, por ejemplo, van a rotar la cabeza hacia el lado opuesto, al del músculo que se está contrayendo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, algo que me estaba olvidando, el esternocleidomastoideo, que va a estar inervado por lo que es el nervio accesorio, que es el 11, y lo que son las cervicales 2 y 3. ¿Listo? Entonces, y lo que son los otros, estos otros músculos, lo que es el cuello, van a ser inervados por lo que son los nervios espinales cervicales. Bien, ahora, entonces hablamos de lo que es el esplenio de la cabeza, que tenemos esta, que por ejemplo cuando actúan ambos, entonces eh, van a producir lo que es la extensión de la cabeza y cuando actúa de manera aislada un solo lado, va a rotar la cabeza hacia el lado opuesto del músculo que se está contrayendo. ¿Bien? Y el otro que es el longísimo de la, de la cabeza, por ejemplo, como una de las acciones cuando actúan ambos, igual extienden lo que es la cabeza y la columna vertebral. Bien, y cuando actúan de manera aislada, entonces van a producir la flexión y la rotación lateralmente y rotan lo que es lateralmente la cabeza hacia el mismo lado del músculo del cual se está contrayendo. Bien, y lo que es el otro sería el espinoso de la cabeza. Tenemos acá, que es el espinoso de la cabeza. Entonces, una de las acciones es de que extiende la cabeza y la columna vertebral. Entonces, en cuanto a la inervación, son los nervios espinales eh, cervicales, ¿listo? Y lo que es el esternocleidomastoideo va a estar inervado por lo que es el nervio, el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio, y las cervicales 2 a 3. ¿Listo? Eso en cuanto a las acciones y la inervación que contiene. Entramos a lo que son los músculos del abdomen. Entonces, estos músculos del abdomen, por ejemplo, la pared está la pared anterolateral de lo que es el abdomen, está formada por piel, por lo que son las fascias y lo que son cuatro pares de músculos, ya sea el oblicuo externo, que es el oblicuo externo, después tenemos el oblicuo interno de lo que es el abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿verdad? Y también lo que es el otro músculo, tenemos recto del, el recto del abdomen. Bien, en cuanto, por ejemplo, la acción principal de estos músculos, como una acción en general de estos músculos de esta región anterolateral del abdomen, que participan, es que es como una prensa abdominal, aquello que es los vómitos, por ejemplo, durante la defecación, la micción, lo que es en el proceso del trabajo de parto y, por ejemplo, en una expiración forzada. Bien, también forman lo que son ya en la parte inferior, por ejemplo, engrosamientos o de lo que son las aponeurosis, forman lo que es el ligamento inguinal, dentro del ligamento inguinal forman las estructuras, lo que es el conducto inguinal, en el cual están los componentes, ya sea el cordón espermático, lo que son los hombres, y en las mujeres el ligamento redondo, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a las acciones que ejercen estos músculos anterolaterales del abdomen. Bien, por ejemplo, en cuanto a las inervaciones, tenemos de lo que es el oblicuo externo,
que es por ejemplo de las torácicas séptima a doceava, al igual que el recto del abdomen, el transverso del abdomen, por ejemplo, que es de la octava a la decimosegunda, y el oblicuo interno lo propio, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, aquellos músculos del tórax que intervienen durante en la respiración, tenemos un músculo que es muy importante, por ejemplo, que es que es el músculo diafragma, ¿verdad? Entonces es uno de los músculos muy importantes que participan o que intervienen en la respiración. También tenemos lo que son los músculos intercostales, esos músculos intercostales externos, ¿bien? Entonces, y también tenemos los músculos intercostales internos. Por ejemplo, el músculo, lo que es el diafragma, que es que la contracción del diafragma hace que este músculo se aplane. Por lo tanto, va a aumentar la dimensión en sentido vertical de lo que es la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces nos va a aumentar esta dimensión, esta longitud, ¿verdad? Y por lo tanto nos va a producir lo que es con la consiguiente inspiración. Este músculo va a estar inervado generalmente por lo que es el nervio prénico, que contiene lo que son los axones de los nervios espinales, de la C3 a la C5. Luego lo que son los nervios intercostales, tanto externos como los como los músculos intercostales internos. Entonces generalmente están inervados por lo que son los nervios espinales torácicos mm, del 2 al 12. Bien, entonces es en cuanto a los músculos que participan o que intervienen en la respiración. Bien, entrando a lo que son los músculos del piso pélvico, por ejemplo, los músculos del piso pélvico, entonces, son, por ejemplo, el elevador del ano, el cual está compuesto por el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio. ¿Bien? Y el otro músculo que es del piso pélvico es el isquiococcigio. Bien, entonces una de las funciones de este piso pélvico precisamente es incluso sostener lo que son las vísceras pélvicas y también funcionan como esfínteres. Bien, ahora otra que es eh, es como un diafragma pélvico, entonces también separa lo que es la cavidad pélvica, que está por arriba, de lo que es el periné, que se encuentra por debajo, ¿no? Que es la zona del periné. Entonces, por ejemplo, el elevador del ano, que con- se encuentra constituido por lo que es el pubo rectal, el pubo coccigio, ¿verdad? Y lo que es el iliococcigio. Bien, entonces corresponden a lo que es el elevador del ano. Y el isquiococcigio, que este también es uno de los músculos, el cual pertenece a lo que es el piso pélvico. ¿No? Entre lo importante tenemos de que el elevador del ano va a estar inervado por lo que son los nervios espinales sacros del 2 al 4 y lo que es el isquiococcigio por los nervios espinales sacros de S4 a S5, ¿no? Entonces es algo muy importante respecto a lo que es de los músculos del piso pélvico, ¿no? Entonces ahora entramos a los que son los músculos del periné. Entonces estas se van a dividir y esta precisamente es el periné, es la región del tronco inferior de lo que es el diafragma pélvico. Es una, es una zona que es generalmente romboidal, que se extiende desde la sínfisis del pubis, que se extiende de la sínfisis del pubis por delante hasta lo que es el coxis, en este caso hasta lo que es el coxis por detrás, ¿verdad? Entonces tenemos que se suele dividir, por ejemplo, con una línea imaginaria, una línea transversal que está trazada desde entre ambas tuberosidades isquiáticas, ¿bien? Que lo va a dividir este periné en un triángulo urogenital y en un triángulo que sería el triángulo anal, ¿bien? Entonces, el cual como componente
el que contiene lo que es el ano, ¿verdad? Entonces, y lo que es el triángulo urogenital va a contener lo que son los genitales externos. Bien, ahora los músculos del periné están dispuestos en dos planos, ya sean superficiales y lo que son los profundos. Dentro de estas tenemos lo que es por ejemplo, el transverso superficial del periné. Después tenemos el bulbo esponjoso y lo que es el isquio cavernoso. En cuanto a los músculos profundos de lo que es el periné, tenemos lo que es el transverso profundo del periné, luego tenemos lo que es el esfínter externo, lo que es de la uretra, el compresor de la uretra, ¿bien? Y lo que es, por ejemplo, el esfínter externo del ano, ¿bien? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, los músculos profundos del periné van a estar inervados por lo que son las ramas perineales del nervio pudendo, del plexo sacro. Después, eh, por ejemplo, lo que son las superficiales del periné. Entonces van a estar igual lo que son los ramos perineales del nervio pudendo, el plexo sacro y demás. Ahora hablamos de lo que son los músculos que mueven la cintura escapular. Bien, esta región, por ejemplo, realiza movimientos diversos. Por ejemplo, el movimiento de la escápula produce lo que son los movimientos en cuanto a, por ejemplo, elevación, la depresión, la abducción, que es la protracción, ¿verdad? La aducción, que es la retracción, la rotación hacia arriba, la rotación hacia abajo. Entonces, estos músculos que mueven precisamente la cintura escapular se van a dividir en aquellos músculos torácicos, por ejemplo, anteriores y los torácicos posteriores. Aquellos que componen los músculos torácicos anteriores tenemos, por ejemplo, aquellos que están marcados de rojo, ¿verdad? Tenemos el subclavio, tenemos el pectoral menor y lo que es el serrato anterior. Estos músculos, por ejemplo, lo que es el músculo subclavio va a estar inervado precisamente por el nervio subclavio. Después el pectoral menor va a estar inervado por lo que es el nervio pectoral medial. Y lo que es el serrato anterior va a estar inervado por el nervio torácico largo. En cuanto al músculo torácico posterior, o los músculos torácicos posteriores, los cuales lo componen, son el músculo trapecio, el elevador de la escápula y el romboides mayor y menor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el elevador por ejemplo, el trapecio va a estar inervado por lo que es el nervio accesorio, que es el 11, y los nervios espinales cervicales de C3 a C5. Bien, lo que es el elevador de la escápula, por ejemplo, va a estar inervado por el nervio dorsal de lo que es de la escápula y los nervios espinales cervicales de la C3 a la C5. Y lo que son los romboides mayores y menores van a estar inervados por los nervios dorsales de la escápula. Aquellos músculos, por ejemplo, que van a mover el hombro y el húmero, entonces son 9 músculos, ¿listo? De los cuales, de esos 9 músculos que cruzan la articulación del hombro, todos, lo que es a excepción del pectoral mayor y el dorsal ancho, se originan en la escápula. Bien, entonces, eh, por lo tanto, lo que es el músculo pectoral mayor y lo que es el dorsal ancho se denominan músculos axiales. ¿Listo? Y porque se originan precisamente en el esqueleto axial. Y el resto de lo que son los músculos, que son los otros 7 músculos, serían los músculos escapulares que se originan precisamente en la escápula. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, los músculos axiales, tenemos el pectoral mayor, que en esta ocasión está seccionado, lo que es el dorsal ancho,
correspondientes a los músculos axiales. ¿Por qué? Porque se originan en el esqueleto axial, ¿verdad? Ahora, los músculos escapulares, ¿cuáles lo conforman? Son aquellos que son, por ejemplo, el músculo deltoides, el subescapular, después tenemos el supraespinoso, luego tenemos el infraespinoso, después tenemos lo que es el redondo mayor, lo que es el redondo menor y el coracobraquial. En cuanto, por ejemplo, a los músculos axiales, el pectoral mayor y el dorsal ancho, están inervados por los nervios pectorales medial y lateral, ¿verdad? Y lo que es el nervio tóraco-dorsal, que corresponde al dorsal ancho. En cuanto a los músculos escapulares que mueven el, el húmero, los músculos escapulares, tenemos inervados por lo que son los nervios axilares, los nervios supraescapulares, el nervio, por ejemplo, subescapular inferior en el caso del redondo mayor. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los músculos que mueven el hombro y el húmero, que es muy importante, aquellos músculos axiales y los músculos escapulares, dependiendo al origen de cada una de estas, y las cuales lo componen, ¿verdad? Entonces, aquellos músculos del brazo que mueven, por ejemplo, el radio y el cúbito, entonces, bueno, aquí ya es a partir de aquí ya son mm, lo que son los flexores, los extensores, los pronadores y demás. Entonces, estos músculos tenemos, se agrupan en lo que son los flexores, por ejemplo, del antebrazo, que es el músculo cutáneo, y lo que es del antebrazo y lo que es el, el radial. En cuanto a las inervaciones, que es el nervio músculo cutáneo y el nervio radial, estos componen o están compuestos precisamente por lo que es el bíceps braquial. Después tenemos lo que es el braquio radial, ¿verdad? Y lo otro, lo que es el braquial. Entonces, estos son lo que son los flexores del antebrazo. Aquellos que son, por ejemplo, los extensores del antebrazo, que están inervados por el nervio radial, que es muy importante saber eso, tenemos el tríceps braquial, que en cuanto a las funciones, por lo tanto, que si es extensor del antebrazo, entonces nos va a extender el antebrazo en la articulación del codo, ¿bien? Y extiende el brazo en la articulación del hombro, ¿bien? Entonces, y tenemos el anconio, por ejemplo, entonces, que este igual va a extender el antebrazo en la articulación del, del codo. Y aquellos que son los pronadores del antebrazo, tenemos, por ejemplo, el pronador redondo y el pronador cuadrado. Bien, el pronador redondo, tenemos acá, y el pronador cuadrado, que van a estar inervados precisamente por el nervio mediano. Como acción, entonces, tenemos de que va a pronar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales, ¿verdad? Entonces, a eso se los denomina como pronadores del antebrazo, que van a estar inervados por el nervio mediano. Y los supinadores del antebrazo, tenemos lo que está inervado precisamente por el nervio radial, que es el ramo profundo, que sería el que lo compone, sería el supinador. ¿Listo? Que este va a supinar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales. Bien. Ahora tenemos aquellos músculos, por ejemplo, aquellos músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos. Esto es igual, son varios músculos que van a producir esta acción y que se los agrupa igual, en compartimentos. Bien, entonces tenemos un compartimento anterior, que es por ejemplo el flexor, que sería superficial del antebrazo. Bien, ¿cómo funciona? Entonces va a producir la flexión. Y dentro de estas tenemos el flexor radial del carpo, después tenemos el palmar largo, luego tenemos el flexor cubital de lo que es
del carpo, acá lo tenemos, y el flexor superficial de lo que son los dedos, ¿verdad? En cuanto a las inervaciones de cada una de estas, bueno, una de las acciones es precisamente la flexión, ¿listo? Lo que es, por ejemplo, el flexor radial del carpo, que es esta, una de las acciones, es la flexión y abducción de la mano, que significa la desviación radial de la articulación de la muñeca. ¿Bien? Y, por ejemplo, el flexor cubital del carpo, la acción es la flexión y la aducción de la mano. Bien, a diferencia de lo que es el flexor radial del carpo, ¿no? Entonces, esta es la flexión y aducción de la mano que va a producir una desviación cubital en la articulación de la muñeca. En cuanto a la inervación, entonces, el compartimiento anterior profundo de lo que es el antebrazo, que es el igual flexor, pero es un compartimento anterior profundo del antebrazo, tenemos lo que es el flexor largo de lo que es el pulgar, tenemos acá, que va a estar inervado precisamente por el nervio mediano, el flexor profundo de los dedos, acá tenemos, el flexor profundo de lo que son los dedos, va a estar inervado por el nervio cubital, por ejemplo, el flexor largo del pulgar, que nos va a producir una flexión de la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica. Y lo que son los flexores profundos de los dedos, entonces va a producir la flexión de las falanges distales, de lo que son las falanges distales, y media de cada dedo de la articulación interfalángica. Bien, entonces como les dije, van a estar inervados por lo que es el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces, igual, entonces tenemos, por ejemplo, el compartimento posterior. Entonces, este compartimento posterior que tenemos el superficial y el profundo, que el superficial va a ser extensor y el profundo va a ser igual el extensor. ¿Listo? En cuanto a los que componen o comprenden este compartimento posterior superficial, tenemos al extensor radial largo que va a estar inervado por el nervio radial. Realmente todos estos van a estar inervados por el nervio radial. ¿Listo? Tenemos el extensor cubital del carpo, al extensor de lo que son los dedos, al extensor radial corto del carpo, ¿verdad? Y lo que son el profundo, el extensor, tenemos al abductor del pulgar, acá tenemos esta, lo que es el extensor largo del pulgar, el extensor corto, lo que es el pulgar, ¿verdad? Entonces, estos van a producir lo que es, por ejemplo, la abducción. En el caso del abductor largo del pulgar, va a producir la abducción y extiende lo que es el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Bien, entonces algo muy importante también que todas estas están inervados por el nervio radial. Bien, perdón. Entonces, por ejemplo, aquellos músculos que van a, eh, por ejemplo, de la palma de la mano, que mueven los dedos, los músculos intrínsecos de la mano, igual tenemos, eh, se dividen en tres grupos, las tenares, las hipotenares y los que son los intermedios. Bien, dentro de estas tenemos, por ejemplo, dentro de los grupos de los tenares, el abductor del pulgar, el oponente del pulgar, bien, el oponente del pulgar, el flexor corto y el aductor pulgar, que esos van a estar inervados tanto por el nervio medial como cubitales, las hipotenares y los intermedios, ¿verdad? Entonces son, por ejemplo, los hipotenares que van a estar inervados por el nervio cubital y los intermedios, en su mayoría, por el nervio cubital. Bien, músculos de la sección glútea, aquellos que van a mover el fémur. Entonces, esos se van a agrupar en compartimentos igual de los que son posteriores, laterales y mediales.
Aquellos que van a estar en la parte posterior van a corresponder a lo que es los glúteos, ya sean glúteos mayores, medios y menores. Como función tiene la extensión y la abducción. Aquellos músculos laterales, como por ejemplo el tensor de la fascia lata, va a realizar la flexión y la abducción del muslo. Y aquí en la parte medial tenemos lo que son los aductores, ya sean largos, los aductores largos, en este caso está seccionado, los aductores cortos, ¿verdad? Y el aductor mayor, que como función va a tener la abducción de lo que es el muslo. Y aquellos, por ejemplo, que mueven el fémur, aquellos músculos que mueven el fémur, tibia y peroné, también igual están divididos en compartimentos, ya sean compartimentos anteriores, mediales y compartimentos posteriores. Entonces, el compartimento anterior va a producir esa acción de extensión. Bien, esto entonces va a estar dentro de los componentes, está el cuádriceps femoral, que tenemos acá, cuádriceps femoral, que está compuesto por lo que es el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral y lo que es el vasto medial, ¿verdad? Entonces, la inervación va a ser por el nervio femoral. En cuanto al compartimento medial, que en cuanto a la acción produce la aducción, está compuesto por lo que es el mayor, lo que es el largo, el corto y también lo que es el pectíneo. Bien, lo que son los aductores mayores, largos y cortos. ¿Listo? Y algo muy importante también que van a estar inervados por el nervio obturador. Y aquel que va a estar en el compartimento posterior, entonces tenemos lo que es el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y este compartimento posterior, por ejemplo, produce lo que es la parte de la flexión del muslo. ¿Bien? Y va a estar inervado precisamente por lo que es el nervio ciático. Aquellos músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos, igual, de la misma forma está en compartimentos, que son compartimentos anteriores, compartimentos laterales. Estos compartimentos, por ejemplo, anterior, tenemos el tibial anterior, compartimento anterior, el extensor largo de los dedos, tenemos acá el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo, de lo que es el dedo gordo, ¿listo? Por acá, y también lo que es el tercer peroneo. Bien, este va a estar inervado por lo que es el nervio peroneo profundo. En cambio, lo que es el compartimento lateral va a estar por lo que es el peroneo largo, que es este, el peroneo largo. Después tenemos lo que son los peroneos cortos. Estos entonces van a estar inervados por el nervio peroneo superficial. Luego tenemos el otro compartimento posterior superficial, que están compuestos por lo que son el gastrocnemio, bien, lo que es el gastrocnemio, el sóleo y lo que es el plantar, ¿verdad? Que igual tenemos el sóleo y lo que es el plantar. Y el compartimento posterior profundo tenemos lo que es el popliteo, tibial posterior, el tibial posterior, lo que son los flexores largos de los dedos, ¿verdad? Tenemos los flexores largos de los dedos y lo que es el flexor largo del dedo gordo. Estos ambos, tanto el compartimento posterior superficial y el compartimento posterior profundo, van a estar inervados por el nervio tibial. Y los músculos intrínsecos del pie, estos músculos intrínsecos
del pie van a estar de igual forma divididos los que son los dorsales, los plantares. ¿Listo? Entonces, estos dorsales van a estar inervados por lo que es el nervio peroneo y el plantar va a estar inervado por el nervio plantar. Este plantar va a estar dividido en diferentes planos de cada uno de estos músculos. Bien, gracias.